Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Los precios de algunas materias primas han ido cayendo en este último tiempo. Para andar en este tema y también en lo que ha ocurrido con CAP, estamos junto a Marcelo Catalán, jefe de estudios de BCI Corredora de Bolsas. Marcelo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, tal como comentamos antes de la entrevista, ¿cierto? Lo primero es comentar qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las perspectivas que tienen ustedes para las acciones ligadas a materias primas. Bueno, de hecho, si uno ve la evolución de las acciones, han tenido bastante presiones bajistas en lo último. Escenario que nosotros anticipamos ya durante el primer semestre de 2014. La verdad que nosotros consideramos que en la medida que se genera alguna estabilización en términos de el crecimiento de largo plazo de China y también que tengamos un escenario externo algo más tranquilo, vamos a tener una mayor estabilidad en términos de los principales activos subyacentes, como por ejemplo el precio del hierro, también el precio del cobre, pero en general consideramos que parte de las presiones bajistas se ven justificadas, pero ya hacia más mediano plazo consideramos que debiese haber una estabilización y una leve recuperación en el precio de los commodities, pero recordemos que el dólar multilateral se va a mantener en niveles bastante elevados, sobre todo con la alza de tasa de Estados Unidos, etcétera. Entonces, por un efecto de denominación, uno debiese esperar que haya recuperación en el mediano plazo, pero que no vuelvan a los niveles que vimos en el año 2013 o 2012. Claro. ¿Y el sector de commodities en general acá en la Bolsa de Santiago? El sector ¿Qué es lo que ustedes proyectan? El sector de commodities, la verdad es que es bastante dicotómico el escenario en términos de desempeño bursátil, y eso se debe a que hay una dependencia importante de los activos subyacentes. Por ejemplo, en el caso de Sokimich, que nosotros tenemos un precio en torno a 14.810, consideramos que eso explica relativamente el nivel de fundamentos que posee la compañía, pero por ejemplo en el caso de CAP el escenario es bastante diferente. Hemos visto ajustes muy importantes en el precio del hierro. Claro. Ahora recordemos que el principal ajuste ha sido en el hierro, que tiene un 62% de contenido, y la compañía ha hecho también muy explícito que ellos tienen gran parte de sus exportaciones con un nivel de 66%, 68% o algo superior. De todas maneras, nosotros consideramos que en términos genéricos la demanda que va a tener China va a ser algo más moderada en el largo plazo, pero eso está más que reflejado en el precio actual del hierro. Ya vemos niveles de cerca de $75 la tonelada, y la verdad es que para el mediano y largo plazo, por ejemplo, al próximo año nosotros estamos viendo un promedio de $77 la tonelada, para el año subsiguiente 79, recuperándose hacia niveles de $80 la tonelada. Eso debiera ser ya en el año 2010. En el año 2016, 2017 vamos perfecto. A llegar a niveles cercanos a $80 la tonelada recién. Ahora, ha caído desde niveles muy elevados, de niveles de 130, por lo tanto estos son ajustes menores. Lo que estamos nosotros planteando es que el nivel actual está, digamos, en un escenario de incertidumbre y que va a haber una recuperación. Va a haber una recuperación, pero no a los niveles que había hace muy por debajo años. de los niveles antiguos, exactamente. Marcelo, y uno de los metales que más nos importa a nosotros, sobre todo el que nos compra China, principalmente nuestro principal socio, que es el cobre. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes? Bueno, en general lo que nosotros vemos ya más en el largo plazo, un cobre en torno a $3 la libra. La verdad es que nos parece bastante consistente, y yo creo que hay bastante consenso también en torno a esos niveles. Por ejemplo, en el caso de China uno podría hablar de un crecimiento económico entre 7,2 y 7,5% para este año, y ya en el largo plazo tener un crecimiento más en torno entre 6 y 6,5%. No, claro, se va a ir reajustando el crecimiento. Entonces, dado los equilibrios de oferta-demanda, uno no debiese esperar grandes recuperaciones alcistas sobre precios de commodities. Y ahora volviendo al tema de CAP, ¿cierto? Hemos visto bastante volatilidad en la acción de CAP durante esta semana, sobre todo hubo una fuerte caída, luego un repunte, pero en lo que va del mes de todas maneras está operando con pérdidas. ¿Qué es lo que proyectan ustedes para las acciones de CAP? Bueno, de hecho lo que nosotros hemos hecho en BCI Equity Research básicamente es hacer sensibilizaciones, que es sumamente interesante porque uno detalla los márgenes, la generación de EBITDA, eso lo trae valor presente y puede ver cuánto sería el precio de la acción bajo los diferentes escenarios. Por ejemplo, lo que nosotros vemos es que el precio de la acción, si bien debiese fluctuar entre un rango bastante importante vendiendo el precio del hierro y los ahorros futuros en costo, estamos hablando de un precio entre 5.000 y 6.500 pesos por acción.
este rango es sumamente grande y depende, por ejemplo, de la productividad que la compañía logre en el futuro. Si uno asume que van a haber reducciones en el cash cost o que van a haber reducciones también en términos de costos operacionales totales, uno puede pensar que un nivel de 80, todavía de $80 la tonelada de hierro, ahí uno debería pensar que en general es suficiente como para que la acción tenga un retorno respecto al precio actual superior al 20%. O sea, bajo el escenario más negativo tenemos un retorno superior al 20%. Por lo tanto, consideramos que una sobrereacción del mercado y ahora hay que cuantificar en realidad la verdadera magnitud de estos impactos de caída en el precio del hierro y cuánto es lo que se proyecta a largo plazo, pero en su justa dimensión y no sobre reaccionar. O sea, en este sentido. No se justifica que hayan estos pánicos que hemos visto durante esta semana, una caída de un 8%, hoy día estaba cayendo un 2,3%, si no me equivoco, hasta esta hora en la Bolsa de Santiago. Claro, sí, ayer cerró con ganancias, hemos visto... mucha volatilidad sobre el precio de la acción. Y creemos que eso en parte refleja la incertidumbre respecto a las expectativas del mercado, de los impactos que puede generar un precio del hierro en torno a $80, incluso inferiores. Pero por eso creemos que es sumamente relevante modelar en detalle las diferentes líneas de negocio, especialmente el negocio de hierro, y ver todas las potenciales reducciones que va a tener la compañía. Solamente como uno de los ejemplos técnicos que es importante tener en cuenta. La compañía habla de que va a tener una mantención en torno a $100 millones. Eso parece bastante razonable. Si uno ve la depreciación, bastante más elevado, y por lo tanto uno tiene que generar una diferencia entre la depreciación contable y ver cuál es la depreciación económica o la mantención que se genera a través del tiempo, y eso ya te habla de cierto nivel de eficiencia en la estabilidad que está tomando la compañía. O sea, la compañía tiene Cerro Negro Norte, que implica mayor capacidad, implica mayor eficiencia, y tiene por otro lado mejora en productividad y mejora en términos de costo. Y por lo tanto, lo que cayó el precio del hierro, en el mediano a largo plazo se va a ir viendo compensado por un mejor desempeño en términos de evolución de costo. Pero para lo que queda de este año, que bueno, ya no queda mucho, ¿cierto? Ya estamos en noviembre, ¿cómo proyectan en lo que queda del año las acciones de CAP? Lo que nosotros creemos que en la medida que sigamos viendo un precio del hierro tan presionado, vamos a seguir viendo también volatilidad sobre el precio de la acción. Pero creemos que también cuando el mercado incorpore que CAP es una empresa orientada al crecimiento de largo plazo, con mejor productividad, va a comenzar a generarse también una menor volatilidad sobre el precio de la acción, y ahí cuando eso, digamos, comience a materializarse, debiésemos ver una recuperación bursátil más importante sobre el precio de la acción. Así que el gran punto es que si uno analiza las bases de comparación, el año 2013, como fue bastante mejor que el año 2014, lo que vemos es que básicamente cuando uno ya se va dirigiendo hacia los próximos trimestres, el primer semestre del año 2014 tuvo precios relativamente buenos del hierro, pero el tercer trimestre ya el precio mostró la corrección importante. Una fuerte baja. Y el cuarto trimestre va a continuar con este nivel de precio, incluso algo menor. Por lo tanto, también vamos a ver presión en resultados, con una base de comparación alta. Por lo tanto, vamos a seguir viendo caída en EBITDA. O sea, se espera que sigan habiendo volatilidad en la bolsa, ¿no? Pero ya posicionándose hacia el segundo semestre del año 2015. Ya, perfecto. Debiese comenzar a mostrar crecimiento en términos de EBITDA y en utilidad por mejor capacidad, por mejora en productividad y también todo el tema que te habla Cerro Negro Norte, y adicionalmente que la base de comparación va a ser bastante diferente. Por lo tanto, ahí esa estabilidad y ese crecimiento que debiesen proyectar más de mediano a largo plazo debiese ratificarse en un mejor precio de la acción, y como el mercado por lo general se mueve con unos 6 meses de anticipación, uno debiese esperar que hacia comienzos del próximo año ya debiésemos empezar a ver algo más de recuperación sobre el desempeño bursátil de la acción. O sea, acá en este tipo de acciones como las de CAP, la gente tiene que estar mirando el largo plazo y no lo que pasa en el día a día, digamos. Sí, de hecho, cuando uno toma una posición en una acción, uno debiese fijarse en una inversión más de largo plazo y ver qué es lo que la compañía es capaz de realizar en términos de productividad, en términos de mejora, etcétera. Y eso incorporarlo en el precio de la acción, y por eso creemos que en la medida que tengamos mucha volatilidad en términos de resultados y también tengamos un precio del hierro bajo, vamos a tener volatilidad en desempeño bursátil de la acción, pero eso se va a ir moderando inmediatamente una vez que también se vaya moderando esta presión en el precio del hierro y también los resultados vayan mostrando algo de mejor evolución. Porque lo que vemos generalmente en las acciones a nivel general es
con las noticias y con los rumores se generan estas volatilidades, algo que ocurre a menudo, digamos. Sí, no solo aquí en Chile, en la bolsa de Nueva York. Y pasa con todas las acciones que son dependientes de commodity, cuando su activo subyacente tiene un peso muy grande sobre la evolución de resultados. ¿Ya? Pero creemos que la administración en general de la compañía ha tomado varias medidas conducentes a una mayor estabilidad futura en términos de flujo. Marcelo, ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué proyecciones hay para las acciones ligadas al sector energético? Bueno, en el sector energético la verdad es que nosotros vemos que hay una gran oportunidad. Consideramos que ha habido algún ruido de corto plazo, por ejemplo en el caso de Endesa, pero tiene driver muy positivo. Vemos crecimiento en términos de flujo, tenemos un mejor desempeño en términos hídricos y además creemos que se encamina, por ejemplo, la reincorporación de Bocamina 2 mira hacia el próximo año, aunque sea ya antes de abril del próximo año, va a ser un muy buen escenario para Endesa. Y por lo tanto Endesa es nuestra favorita del sector eléctrico. Y la verdad es que en otras acciones, como el caso de Colbún, creemos que la compañía, si bien tiene un muy buen desempeño en términos de resultados, eso ya está incorporado en el precio de la acción. Y también dentro de las acciones que vemos algo de perspectivas en términos de riesgos alcistas, creemos que SL ha mostrado muy buenos resultados el último trimestre y refleja un mejor nivel de precio que tendría un impacto más de carácter estructural sobre el desempeño de la acción, y eso también debiese verse ratificado en mejoras en términos de flujos proyectados y de precios de la acción estimados por el mercado, y ahí también hay un riesgo positivo a tomar en cuenta. Marcelo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando sobre las acciones de commodities y también lo que ha ocurrido con CAP en los últimos días. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.